Revelado, el increíble encuentro de una niña abandonada que transformó su vida con un sorprendente diario. Ana, con solo 10 años, observaba desde lejos a sus compañeros del barrio jugar, riendo despreocupadamente, mientras ella se perdía en el eco de sus propios pensamientos. Se sentía como un espectador en una obra ajena, atrapada en un vacío de abandono que le llenaba el pecho de dudas. Crecía en un hogar donde su abuela era su única luz, una mujer que, con historias de luchas y sacrificios, había moldeado su pequeña vida. Pero esas historias, por bellas que fueran, no llenaban el vacío de la ausencia de su familia. Un día, mientras paseaba entre los objetos desgastados de un taller comunitario, su mano encontró algo peculiar: un viejo diario cubierto de polvo. Al abrirlo, el amarillento papel desenmascaró secretos familiares que la vida le había robado. Las palabras hablaban de su abuela, una artista talentosa cuyas obras se perdieron en la penuria y el desdén. La revelación le cortó la respiración. Esa figura venerable, tan llena de amor, había sido también la portadora de una creatividad que brilló y fue apagada. Un torrente de emociones la envolvió. Sintiéndose unida a ese legado, llegó la chispa que avivó su deseo reprimido de pintar. ¿Podía ella, una niña indeseable en un barrio marcado por prejuicios, seguir el camino de su abuela? Los colores se convirtieron en un lenguaje que ansiaba explorar, ser su voz en un mundo que parecía mudarse a su alrededor. Sin embargo, el miedo la asediaba, desatando una tormenta de cuestionamientos. ¿Y si su arte no era suficiente? ¿Y si el juicio de los demás la aplastaba antes de que pudieran siquiera verla? Mientras su vida giraba en torno a la pintura, un encuentro inesperado con don Rafael, un anciano artista amargado por fracasos pasados, le ofreció una bitácora de esperanza. Él decidió convertirse en su mentor, desnudando sus propias cicatrices, mientras insuflaba en Ana un renovado sentido de pertenencia. Pero, a pesar del apoyo, la presión crecía como un vendaval dentro de ella. La proximidad de una exposición local la anclaba a la incertidumbre. Tenía que enfrentarse a la idea de mostrarse ante la comunidad que tantas veces la descalificó. Ponderaba si sería posible hacerse un espacio en un mundo que solo veía etiquetas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos, y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la exposición apareció como un monstruo acechante. Cada trazo de su pincel era una batalla entre la duda y la determinación. Mientras organizaba sus obras, un comentario hiriente de un asistente la golpeó con fuerza. Un escalofrío de inseguridad recorrió su cuerpo. El miedo la asfixiaba. En ese instante, Ana se sintió atrapada entre el deseo de gritar y la necesidad de demostrar que cada pincelada tenía un significado profundo, que su linaje merecía celebrarse. Sin embargo, en medio de la presión creciente, comenzó a preguntarse, ¿sería capaz de desafiar no solo su miedo, sino también las miradas despectivas de quienes no entendían su historia? Cada segundo se convirtió en un susurro que clamaba por su independencia, mientras el murmullo de la multitud se hacía cada vez más palpable. La exposición comenzó en un murmullo de inquietud. Ana se mantuvo alejada de la multitud, sus ojos escudriñaban las reacciones, mientras el roce del pincel sobre el lienzo aún resonaba dentro de su mente. La presión se sentía como una nube espesa que le oprimía el pecho,
pero en el fondo de su ser una chispa de desafío comenzaba a arder. Había una parte de ella que anhelaba demostrar que podía superar los estigmas que la habían acompañado durante toda su vida. A medida que las horas avanzaban, la sala se llenaba lentamente. Comentarios de admiración y escepticismo tropezaban en el aire, pero cada palabra despectiva resonaba en su mente como un mantra que intentaba derribarla. Sin embargo, cada murmullo negativo que llegaba a sus oídos también la impulsaba a aferrarse más a la necesidad de expresarse. Tenía una historia que contar, un linaje de artistas pendiente de ser reivindicado. Cuando un grupo de personas se detuvo frente a uno de sus cuadros, Ana sintió que su corazón se aceleraba. «Es solo un garabato», escuchó a alguien decir. La aguja de la duda se enterró más hondo en su piel, pero en ese instante decidió que no iba a dejar que esa voz la definiera. «No soy lo que piensas», murmuró para sí misma. Con cada palabra negativa que escuchaba, se reafirmaba en su convicción de que su arte era válido y que ningún juicio superficial podría despojarla de su esencia. Ana se centró en sus pinturas. Cada una contaba una historia: el amor por su abuela, el abandono que la había marcado, el renacer que había encontrado a través del arte. Pero había algo más que no podía compartir aún: su propia identidad. Empezó a preguntarse si realmente podría atreverse a ser completamente ella misma, incluso ante la adversidad. Esa cuestión flotaba en su mente como un eco, cada vez más fuerte, mientras la gente se movía a su alrededor. La voz de don Rafael resonó en su memoria. El arte es un refugio, una forma de ser libre. Tomando inspiración de sus palabras, Ana sintió que en ese momento tenía que elegir. Podía dejar que las inseguridades la paralizaran, o podría usar la exposición como una plataforma para liberarse. Con un profundo suspiro, decidió que abrazaría su verdad. Sin embargo, mientras se acercaba a su pintura favorita, una figura diferente emergió del fondo. Un hombre con un aire autoritario y una mirada que imponía respeto se acercaba. Sus ojos evaluadores desmontaron cada capa de confianza que Ana había trabajado en construir. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso atrás, se detuvo en seco. ¿Podía realmente permitirse huir de este desafío, o sería este el momento que definiría su camino? Las palabras se agolpaban en su garganta mientras él se presentaba como un crítico de arte reconocido, y la tensión palpable llenaba el aire. Era ahora o nunca, el momento de enfrentar sus propios miedos y mostrarle al mundo, y a sí misma, que el arte no solo era una extensión de su historia, sino también la herramienta para forjar su futuro. «¿Qué opinas de mi trabajo?», le preguntó Ana, sintiendo que su voz temblaba, pero su decisión era firme. En su respuesta, el crítico no solo arrojaría luz sobre el destino de su pasión, sino que también podría abrir una puerta que jamás imaginó cruzar. Ana se dio cuenta que no era solo un encuentro con un extraño, era una confrontación entre su antiguo miedo y la nueva Ana que comenzaba a florecer. El silencio se volvió ensordecedor mientras esperaba la respuesta, y el tiempo pareció detenerse. ¿Qué revelaciones surgirían de este encuentro que cambiaría el rumbo de su vida? La voz del crítico, profunda y llena de matices, cortó el silencio como un cuchillo afilado. «Tu técnica es intrigante», comenzó, su mirada analizando cada trazo, cada color. Ana sintió que su propia respiración se detenía ante la posibilidad de una crítica piadosa, o peor aún, de una despreciable. Sin embargo, la incertidumbre se transformó en un pequeño impulso de valentía. El hombre continuó, desmenuzando la esencia de su obra. Ana escuchaba atenta, tomando nota de los detalles técnicos y emocionales que él destacaba. Pasaron las palabras. «Hay una lucha en tus trazos»,
como si quisieras liberar algo dentro de ti. Su mirada se volvió más intensa. Pero hay que preguntarse, ¿estás lista para mostrar al mundo quién realmente eres? Esa simple pregunta detonó en Ana un torrente de emociones. ¿Estaba lista? En su mente, las dudas empezaron a jugar un juego de luces y sombras. Justo cuando pensaba que había llegado al borde de su autoexpresión, ese hombre parecía reconocer una parte de ella que aún le costaba aceptar. En su interior, algo temía que, si se mostraba auténtica, podría ser descartada o, peor aún, incomprendida. Sin embargo, el desafío que planteaba el crítico se enredó en su mente, como un susurro que reverberaba en el fondo de su ser. Esa lucha por la que él hablaba, esa necesidad de liberarse, no era solo un tema de su arte, sino también de su vida. Ana supo que, para despertar completamente en su carrera, necesitaba enfrentar lo que siempre había tratado de ocultar. Mientras las personas a su alrededor continuaban alineándose para observar sus pinturas, una parte de Ana se reveló. Era un momento decisivo, una línea que separaba su pasado del futuro que anhelaba construir. La idea de no ser suficiente la había perseguido desde la infancia. Su arte, que solía ser un refugio, ahora parecía un puente hacia la vulnerabilidad. Con un esfuerzo consciente, comenzó a desarmar esas viejas creencias y a remover la pesada capa de inseguridad que había cargado tanto tiempo. Se dio cuenta de que el crítico no era solo un observador, era potencialmente su puerta a un mundo de oportunidades. Ana también quería inspirar a otros, a quienes como ella sentían que sus miedos definían su arte. Cuando el crítico terminó su análisis, Ana reunió suficiente coraje para confrontar su pregunta. ¿Y si decido ser totalmente auténtica en mi trabajo? ¿Qué pasaría si muestro mis inseguridades, el dolor de mi pasado? El crítico la observó, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y aprobación. Entonces, no solo serías una artista, serías un faro. Pero, ¿estás dispuesta a asumir el riesgo? Ana sintió un hormigueo en la piel, una mezcla de miedo y emoción. La idea de arriesgarse, de ser vista en su totalidad, era abrumadora. Pero esa chispa de desafío que había sentido desde el inicio se convirtió en una llama que comenzó a consumir sus temores. «Sí, estoy lista», respondió con voz decidida, reconociendo el poder de su elección. Ese instante resonó en ella como un compromiso que iba más allá de la exposición. Era una afirmación de que no dejaría que su pasado la delimitara más. Y en medio de esas decisiones apareció un zumbido en su teléfono. Era un mensaje inesperado de un viejo amigo. Ana sintió una punzada de curiosidad mezclada con ansiedad. Podría ser una nueva oportunidad, una confirmación de su elección. Mientras todos escuchaban el murmullo de la sala, Ana se dio cuenta de que la exposición se expandía más allá de los lienzos. Tenía que responder a ese mensaje. ¿Qué caminos podrían abrirse ahora que había tomado esta decisión de ser completamente ella misma? Su futuro comenzaba no solo en el arte, sino en la valentía de relacionarse con su pasado. Con el corazón latiendo fuerte, miró hacia la pantalla de su teléfono, lista para descubrir qué nuevas revelaciones la aguardaban al otro lado de ese contacto. ¿Estaría realmente dispuesta a enfrentar el pasado y todo lo que significaba para su futuro? Ana tomó un profundo respiro antes de abrir el mensaje en su teléfono. Los dedos temblaban levemente, reflejo de la confusión que hervía en su interior. ¿Quién podía ser y qué tenían en común las decisiones de su vida actual con el eco de un antiguo amigo? La pantalla iluminó su rostro, revelando un nombre que había anclado su pasado. Marcos. «Hola, Ana. No sé si te acuerdas de mí. Estaba pensando en ti y en cómo has cambiado. Tal vez deberíamos ponernos al día. Estoy en la ciudad.
¿Te gustaría encontrarte? Un torrente de recuerdos invadió su mente. Risas compartidas, sueños, los días perdidos entre colores y lienzos, la inocencia de una amistad sin cuerda que interrumpiera su vuelo. Pero también surgieron sombras, las dudas que la habían seguido desde entonces. Su relación con Marcos había sido intensa, pero marcada por un abrupto final que dejó cicatrices invisibles. Esa historia era la manifestación de su miedo a ser rechazada. Mientras sus pensamientos se azotaban unos con otros, un nuevo sentido de claridad comenzó a formarse. La invitación era una metáfora de la decisión que había tomado ante el crítico: mostrarse auténtica. Su propia vulnerabilidad podría empoderarla, no solo como artista, sino como persona. Quizás se trataba de un encuentro que había esperado para resolver viejas historias y demostrar que era capaz de navegar a través de la incomodidad del pasado. Con un gesto decidido, sus dedos teclearon a toda prisa la respuesta. Me encantaría cuando... No pasaron más que unos minutos para obtener una respuesta. Como sobre esta tarde, en el café de siempre. El café de siempre, un lugar lleno de memorias y anhelos, pero también de promesas. Ana miró por la ventana hacia la calle bulliciosa, sintiendo un nudo en el estómago. No era solo un café, era un espacio donde su esencia se había forjado, donde había compartido su visión del mundo y también donde había sentido por primera vez la presión de sus inseguridades. Cada encuentro, cada risa había sido un paso hacia su crecimiento, pero la idea de volver a ese entorno la llenó de ansiedad y determinación. Sus pasos estaban dirigidos a un futuro que decididamente quería reclamar como propio, y eso significaba también enfrentar lo que había dejado atrás. Mientras se preparaba para salir, se miró en el espejo. La artista que contemplaba era diferente. Había decidido enfrentarse a su verdadera esencia, a dar un paso al frente no solo en su trabajo, sino en cada fragmento de su vida. Se vestía, no solo físicamente, sino de coraje e intención. Su camino hacia el café era una mezcla de nervios y emoción, cada paso resonando en su mente como una oración, un mantra. Soy suficiente. Estoy lista. El entorno le parecía familiar pero distante, como un escenario donde el pasado chocaba con la promesa de un nuevo capítulo en su novela personal. Sin embargo, la verdadera pregunta la esperaba en el café. ¿Podría realmente abrirse a Marcos? Su mirada podría ser un espejo reflejando no solo sus logros, sino también sus caídas. Cuando finalmente llegó, la calidez del lugar envió un escalofrío por su espalda. Adentro, Marcos la esperaba con esa misma sonrisa de antaño, y en su mirada Ana vio una mezcla de sorpresa y algo más profundo, un reconocimiento. «¡Qué bueno verte!», exclamó él, mientras las palabras flotaban entre ellos como un puente entre el pasado y el presente. Ana respiró hondo, sintiendo la presión de la autenticidad rodeándola. Había llegado el momento de desnudarse no solo de tela, sino de los grilletes de su historia. Aunque estaba lista para hablar e incluso para escuchar, en su interior latía una pregunta crucial. ¿El pasado se convertiría en una carga más o en un motor para el futuro? A medida que el café llenaba sus sentidos, comprendió que cada sorbo, cada palabra compartida, representaría un paso más hacia el encuentro de su verdadero yo. Había una verdad oculta en la conversación que estaban a punto de tener, y dentro de ella se agolpaban las emociones, el arte, la vida y la valentía de ser auténtica. Mientras sus ojos se cruzaban, se dio cuenta de que las próximas palabras no solo definirían su relación con Marcos, sino también su viaje hacia la aceptación personal. En ese instante, Ana sintió el peso de las decisiones, y con un nuevo brillo en su mirada, estaba lista para revelar su autenticidad.
Pero mientras comenzaban a hablar, una nueva notificación iluminó su teléfono, un recordatorio de que la vida siempre tenía más sorpresas en la retaguardia. ¿Qué revelaciones las esperaban a la vuelta de la esquina y cómo cambiarían el rumbo de su vida? Ana deslizó la mirada hacia su teléfono sin poder evitar una mueca al ver la notificación. Cualquier distracción en ese momento parecía un intento de sabotear el momento crucial que estaba viviendo. Con su mente volviendo al presente, se dedicó a observar el entorno, empapándose de la atmósfera del café, los aromas de café tostado y las voces de fondo que creaban una banda sonora familiar. Sin embargo, el eco de lo que estaba a punto de desbloquear con Marcos pulsaba en sus venas. ¿Todo bien?, preguntó Marcos, separándose un poco del pasado para acercarse al presente. Su voz, una mezcla de preocupación y curiosidad, la ancló nuevamente. Era evidente que ambos habían crecido, pero la tensión en el aire recordaba que los fantasmas del ayer aún merodeaban. Sí, solo... Ana hace una pausa, sintiendo el peso de su historia al acecho. Solo estoy sorprendida de que estemos aquí, después de todo lo que pasó. La franqueza desnudó su vulnerabilidad, dejando al descubierto lo que había mantenido oculto durante años. Marcos asintió, y su expresión cambió, como si una luz interna se encendiera. Los pensamientos comenzaron a fluir entre ellos, historias de vidas que habían seguido caminos divergentes, pero que aún en este momento se entrelazaban. Ana comenzó a narrar su viaje de redescubrimiento, las batallas internas, el constante tirón entre la inseguridad y la voluntad de crecer. Mientras hablaba, notó que su voz adquiría un tono más firme. Cada palabra parecía despojarla de viejos miedos, abriendo espacio para nuevos entendimientos. Había algo liberador en compartir su viaje artístico y emocional, en convertir lo que había considerado una carga en un legado que podía compartir. Marcos, por su parte, compartió sus propios retos, las decisiones que había tomado, las oportunidades perdidas y cómo había aprendido a abrazar la caída en lugar de evitarla. Un paralelismo comenzó a emerger entre sus historias. Ambos habían estado lidiando con el miedo al rechazo. Ambos habían explorado el significado del éxito en su propia vida y cómo éste se definía más allá de lo material. Como si una chispa encendiera sus reflexiones, Ana planteó la pregunta que la había atormentado desde su invitación. ¿Qué pasó entre nosotros, Marcos? ¿Por qué acabó de esa manera? Su voz tembló un poco, y ese instante se volvió un espejo de su valentía. Había decidido enfrentar su pasado en busca de respuestas, sin muros que la protegieran. Marcos se recogió en sus pensamientos por un momento, lo cual sentó peso en el aire. Luego levantó la mirada con un leve susurro que emanó sinceridad. Algunas cosas nos asustan tanto que preferimos abandonarlas. Te perdí porque no supe manejar mis propios miedos. Ana sintió que esa respuesta resonaba en su interior. Era un eco de su propia lucha. Sin embargo, la conversación no se quedaría ahí. Se sintió impulsada a compartir su visión del futuro, aquel que deseaba construir con bases de autenticidad y amor a su arte. Habló de proyectos nuevos, de una exposición que había soñado durante años, pero que había pospuesto, y cómo la vida se había convertido en una oportunidad para volver a conectar con su pasión. El intercambio se volvió un torrente, un flujo de ideas e inspiraciones. Con cada palabra, cada frase, el ambiente se tornaba más cargado de energía creativa. Ella despertaba, como una artista recibiendo los primeros rayos del sol tras una noche oscura. Sin darse cuenta, una conexión novel se tejía entre ellos, un entendimiento renovado. Al caer la tarde, la conversación se vio interrumpida por un nuevo mensaje que iluminó de nuevo el teléfono de Ana. Al mirarlo, el aliento se le detuvo. Era de alguien del pasado que nunca había esperado volver a escuchar.
un viejo rival artístico que había intentado despojarla de su confianza en sí misma. «Necesitamos hablar. He descubierto algo que te involucra». El mensaje traía consigo una ola de inquietud. La posibilidad de un nuevo conflicto se cernía. Ana se dio cuenta de que el pasado nunca se encontraba completamente cerrado. El futuro que había comenzado a esbozar en la conversación con Marcos parecía un pequeño oasis ante una tormenta que acechaba. Con la mente en ebullición, un nuevo dilema emergió. ¿Debería enfrentar el nuevo reto, afectando así la conexión renovada con Marcos? La pregunta revoloteaba entre los dos, llenando el aire de tensión, mientras Ana se preparaba para sumergirse nuevamente en un capítulo incierto de su vida. Ana sintió que el aire se volvía denso a medida que la notificación se mantenía en la pantalla, un recordatorio palpable de que la vida nunca se detiene. Sus pensamientos se agolpaban, reflejando el constante tira y afloja entre la liberación del pasado y la presión del futuro inminente. «Ana, ¿estás bien?», preguntó Marcos con la voz suave, pero evidente preocupación en su mirada. La distancia entre ellos se había reducido en su conversación, pero en ese instante la realidad estaba a punto de fracturar lo que habían reconstruido. «Sí, solo tengo que decidir qué hacer con esto», murmuró, sosteniendo el teléfono entre sus manos temblorosas. La vulnerabilidad de su voz contrasta con la fortaleza que había estado empezando a desarrollar. Una fracción de segundo de inseguridad se introdujo en su mundo redescubierto. Marcos la observó, ansioso por comprender. Si es de alguien del pasado que te hizo daño, ¿por qué considerar hablar con él? Ana se quedó en silencio, las palabras atoradas en su garganta. No era solo la historia de un pasado oscuro, sino una oportunidad de reivindicación. Estaba cansada de ser la niña que había corrido de sus problemas. Sentía que esta era su oportunidad de enfrentarse a su rival, aquel que había tratado de invalidar su pasión, de despojarla de su identidad. «Quizás es el momento de cerrar ese capítulo de una vez por todas», dijo, con una determinación que le sorprendió. Marcos sonrió, un gesto que transmitía orgullo. «Esa es la actitud, Ana, pero ¿cómo te sientes realmente sobre ello?». Con esa pregunta, Ana encontró la libertad de sumergirse más profundamente en su autocomprensión. Enfrentar a su rival no era solo un acto de valentía, sino una declaración. Ella estaba lista para reclamar su voz y su arte. «Siento miedo, pero también sé que este miedo ha sido mi sombra demasiado tiempo. Tal vez esta sea la oportunidad para dar un paso hacia lo desconocido», respondió con firmeza, redescubriendo su coraje. La conversación se tornó en un espacio para que ambos exploraran sus temores más profundos. Ana reconoció que todos sus avances personales, cada pequeño triunfo en su vida artística, se veían empañados por las inseguridades del pasado. Marcos, por su parte, hablaba de sus propias luchas, pero ofrecía un matiz de esperanza que caló hondo en Ana. «¿Sabes? Esa parte de ti que teme también es la que puede empujarte hacia adelante. Es parte del proceso. ¿Cómo transformarías ese miedo en algo que te empodere?», le preguntó Marcos, sus ojos destilando una mezcla de normalidad y desafío. Cada palabra que intercambiaban se sentía como una construcción no solo de su historia, sino de una plataforma para el arriesgado lanzamiento hacia el futuro. Ellos no eran ya solo dos personas en un café, eran dos artistas enfrentando sus demonios, buscando un camino hacia la autenticidad. Con cada conversación, Ana se alejaba más del temor que la había limitado, mientras que su visión la proyectaba hacia un futuro donde podría ser verdaderamente ella misma. Con ese pensamiento rondando en su mente, decidió dar un paso audaz al verse a sí misma no como la víctima, sino como la protagonista de su narrativa.
Tendría que asumir el control y enfrentar a su rival. Quería recuperar el derecho a contar su propia historia. Al salir del café, el aire fresco la envolvió y comenzó a darle una nueva perspectiva. Pero el eco del mensaje seguía resonando. Hablaremos pronto. En su corazón, sintió tanto incertidumbre como una destelleante chispa de emancipación. Ana se preguntaba si realmente estaba lista para esto. A medida que la noche se acercaba, una nueva idea comenzó a tomar forma en su mente, y si además de enfrentar este desafío, aprovechaba este impulso para impulsar su exposición, abriendo nuevas puertas que no solo fueran para ella, sino también para los demás que la habían acompañado en su andanza. La oscuridad de la noche se apoderaba de las calles, mientras su mente giraba en torno a sus posibilidades. Sin embargo, una inquietud surgía. ¿Sería suficiente enfrentarse a su pasado para cerrar viejas heridas? ¿Tendría la fuerza para balancear esta nueva confrontación con sus sueños de crecimiento personal y profesional? Ana sabía que el camino sería complicado, pero una revelación fluyó por su ser. El momento de la verdad había llegado. La tensión se palpaba en su interior mientras se preparaba no solo para una confrontación, sino para una transformación profunda que podía redefinir su vida por completo. Un futuro puede ser temible, pero también puede ser extraordinario. Ana respiró hondo mientras sus pasos la guiaban de regreso a casa. Cada ladrillo de la acera parecía vibrar con la energía de lo que estaba por venir. La angustia de enfrentar a su rival se mezclaba con la emoción de la posibilidad y el deseo de avanzar. No podía permitir que su miedo dictara el ritmo de su vida. En su habitación, iluminada solo por la tenue luz de un farol, Ana buscó los materiales de su trabajo artístico. Aprovecharía esta energía para crear algo nuevo, algo que hablara de su experiencia, de su lucha. Al abrir el armario, la vista de sus pinceles, lienzos y colores le recordó el poder que podía poseer. Cualquier trazo que dejara en el lienzo sería una última pieza de la historia que había estado guardando. Comenzó a mezclar colores, el azul fuerte combinándose con el rojo, creando un tono que simbolizaba la mezcla de su coraje y su pasión. Se esforzó por capturar en cada pincelada su proceso interno, la lucha entre el pasado y el futuro. El tiempo se desdibujaba mientras su mente se concentraba en los movimientos fluidos y en la comunicación silenciosa del arte. Era emocionante poder dar vida a lo abstracto, transformar el dolor en color. De repente, una idea surgió con claridad. La confrontación con su rival no solo sería un cierre, sino también un medio para exponer su trabajo en una galería. Quería compartir su viaje, sus luchas, y cómo todo esto había forjado no solo su arte, sino a la persona que era ahora. Mientras el lienzo comenzaba a llenarse de colores vibrantes, Ana sintió que se comenzaban a alinear todas las piezas. Necesitaba hablar con su rival, claro, pero también quería involucrar a otros en su proceso. Era su momento de dar voz a su historia, no solo en la galería, sino en su propia vida. Había encontrado un canal que no solo la representaba, sino que además evitaba que su miedo dominara su narrativa. La idea de la exposición se articulaba en su mente. Hablar sobre su viaje, no como una simple exhibición, sino como un testimonio de resiliencia y autenticidad. Sin embargo, una parte de ella seguía atormentada. ¿Qué sucedería si su rival cuestionaba su valor artístico? Pero al mismo tiempo, esa inquietud se transformaba en combustible. Cada vez que se cuestionaba su valía, surgía un espíritu de desafío en su interior. Entonces, como respuesta a esa duda, decidió que su exposición no sería solo sobre ella. Incluiría una serie de obras colaborativas con otros artistas que compartieran su visión sobre la lucha y la resiliencia.
El ambiente a su alrededor comenzó a cobrar vida mientras Ana contemplaba las posibilidades. No había nada más poderoso que unir fuerzas con otros que también se habían enfrentado a sus propios demonios. La idea crecía, floreciendo en su mente. El arte vinculaba sus luchas individuales y colectivas, reflejando una belleza cruda y auténtica. Una vez más, su mente se centró en un hecho fundamental. Cada desafío al que se había enfrentado era un paso hacia adelante, un ladrillo en la construcción de su nuevo ser. La autoexpresión se estaba convirtiendo en su baluarte. El miedo seguía presente, pero en lugar de paralizarla, parecía aferrarse a su impulso. Mientras el último toque de color se secaba, Ana sonrió, consciente de que esto era solo el principio. Su corazón palpitaba con la transición que estaba a punto de dar, y la cercanía de la confrontación con su rival parecía más manejable, más como un desafío que un obstáculo. De repente, el sonido del teléfono interrumpió su meditación creativa. Una notificación vibrante resonó en la habitación. Era un mensaje de su rival. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué diría? ¿Sería esta la oportunidad de dar un paso final hacia su renovación? Ana sintió que el pulso de su corazón aumentaba. Ahora estaba al borde de algo significativo. Este mensaje podría desatar una reacción en cadena que cambiaría no solo su vida, sino también el futuro del arte que representaba. La curiosidad y el temor se entrelazaban mientras su dedo navegaba hacia el mensaje. ¿Sería esta la clave para liberar por fin su verdadera voz? La respiración de Ana se detuvo por un momento. Sus dedos temblorosos se detuvieron antes de pulsar sobre la pantalla del teléfono. Debería abrir el mensaje. En su mente, la lucha interna continuaba. Una tormenta de incertidumbre sobre el impacto que tendría cualquier respuesta en su propia percepción y en su camino hacia la exposición. Lo había decidido. Necesitaba confrontar sus miedos y este era el primer paso. Finalmente, con un gesto decidido, deslizó su dedo sobre la pantalla. Las palabras comenzaron a aparecer y al leer, su corazón se detuvo. Su rival no solo se mostraba abierta a hablar, también proponía una reunión en un café cercano. La invitación fue un rayo de luz entre sombras. Ana sintió que la adrenalina comenzaba a fluir. Era su oportunidad para transformar la rivalidad en algo constructivo. Mientras se preparaba, una nueva determinación surgió en ella. Se miró en el espejo, fijándose en los ojos que reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y valentía. Se cuestionó, ¿qué quería transmitir en esa conversación? No sería solo una confrontación. Sería una oportunidad para redefinir su relación con el arte y con ella misma. El café era acogedor, con aromas de café fresco que flotaban en el aire. Ana se sentó en la mesa que eligió. El nerviosismo la envolvía como un abrigo pesado, pero había algo diferente en su interior. Esta vez no se sentía inferior, sentía que había cultivado su voz, lista para ser escuchada. Cuando su rival llegó, Ana se sorprendió por el cambio que había visto a través de la pantalla. La evidente fragilidad que había percibido antes en sus interacciones ahora se convertía en una poderosa energía compartida. Ambas se miraron por un momento, y en esa conexión se reconocieron como dos artistas luchando en terrenos difíciles. Las palabras fluyeron entre ellas, primero como un susurro. Hablaron de sus miedos, de las inseguridades que habían enfrentado, de cómo el arte había sido su refugio y su lucha. Ana comenzó a revelar su idea de una exposición colectiva, destacando la belleza de la vulnerabilidad que cada uno de sus trabajos podía ofrecer. La chispa de intriga brilló en los ojos de su rival. Con cada palabra, Ana sentía que se desataban cadenas invisibles. Había más en esta conversación que la mera competencia.
estaban formando un vínculo en sus experiencias compartidas. La rivalidad parecía desvanecerse cuando empezaron a soñar juntas. Ahora era sobre un mensaje que resonara en otros artistas sobre lo que significaba ser verdaderamente humano. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, una sombra de duda regresó a la mente de Ana. ¿Realmente podía colaborar con alguien que hasta entonces había visto como su enemiga? La pregunta persistía, recordándole que cada paso hacia adelante podía tener un costo, pero esta incertidumbre no la detendría. Ya no quería ser prisionera de sus miedos. Al final de la reunión, Ana propuso un primer paso: organizar una pequeña sesión de arte en la que ambas pudieran crear juntas. Si el pasado había sido un campo de batalla, el futuro podía ser un lienzo en blanco. Mientras se despedían, un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Podría aceptar la oferta de su rival y arriesgarse a que la inferioridad emocional regresara? ¿O sería este el camino hacia una nueva narrativa de colaboración y empoderamiento? Al salir del café, el aire respirado sabía diferente. Ana caminó hacia su hogar con pasos decididos, su mente girando en torno a la posibilidad de un cambio, de una transformación que no solo afectaría a ella, sino a su arte y, quizás, a muchos más. Hoy tenía la oportunidad de descubrir su verdadera voz, no a través de la competencia, sino a través de un viaje conjunto. Con cada paso decidida hacia su próximo lienzo, ella sintió que estaba cerca de desatar algo profundamente transformador. Pero antes de que pudiera planear su próximo movimiento, sonó su teléfono nuevamente. Un nuevo mensaje, incompleto y oscuro, estaba a punto de llevarla a un camino inesperado. ¿Quién sería ahora? ¿Y qué vendría en este nuevo giro? La vibración del teléfono cortó el aire como un latido incesante. Ana respiró hondo, sintiendo cómo la ansiedad se mezclaba con la adrenalina. Era como si el universo le lanzara un desafío inmediato. Al abrir el mensaje, sus ojos se abrieron con incredulidad. Era de un número desconocido, pero el contenido era inconfundible, una invitación a una reunión privada con uno de los curadores más destacados de la ciudad, alguien que podría catapultar su carrera en el mundo del arte. La tentación y el temor se entrelazaron en su mente, creando una tormenta de emociones. Ana se sentó en su escritorio, rodeada de sus bocetos, cada uno reflejando diferentes aspectos de su viaje interno. ¿Estaba preparada para esta oportunidad? La inseguridad la envolvió mientras recordaba la conversación con su rival. Había dado un gran paso al abrirse a nuevas posibilidades, pero esto era diferente. Se trataba de su futuro. El curador había deslumbrado a muchos con su estilo disruptivo. Ana sabía que su trabajo podría ser considerado uno de los más pequeños en comparación con artistas ya consagrados. En su mente, la narrativa de la competencia volvió a resurgir, pero inmediatamente su conciencia se alzó. Había aprendido a desafiar esa percepción, a no permitir que el miedo dictara su valor. ¿Era capaz de aceptar esta invitación sin dejarse arrastrar por los fantasmas del pasado? De repente, se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo definiera su respuesta. Aquel mensaje era un reflejo de su valía, un llamado a consolidar su lugar en el mundo del arte. Con determinación, comenzó a planear su presentación. Cada trazo que había esbozado en sus bocetos resonaba en su mente, las intenciones detrás de cada obra volviendo a cobrar vida. Pasó horas seleccionando las piezas que transmitirían su mensaje mejor, alineando su visión artística con lo que quería expresar. A medida que se acercaba a la fecha de la reunión, los días se convirtieron en un mar de dudas. Ana pasaba horas frente al espejo, ensayando su discurso, reafirmando su compromiso de no dejarse intimidar. Pero en su interior quedaba un eco de la antigua Ana.
la pequeña niña cobarde que había aprendido a esconderse detrás de una imagen servil y complaciente. Esa versión de ella misma estaba en guerra con la artista fuerte que había comenzado a emerger. El día previo a la reunión, decidió aventurarse de nuevo al café donde había tenido la conversación transformadora con su rival. Tal vez, en aquellos mismos alrededores donde se había atrevido a compartir sus sueños, podría encontrar la fuerza necesaria. Mientras tomaba un sorbo de su café, visualizó la escena. El curador sonriendo, asintiendo con aprobación, mientras ella hablaba con pasión sobre su arte. Se sintió impulsada a dejar fluir su autenticidad. Sin embargo, algo en el fondo de su mente se despertó. Una sospecha inquietante. ¿Qué pasaría si el curador tenía una visión completamente diferente de su trabajo? ¿Si lo rechazada era la esencia que pretendía mostrar? La inseguridad volvió a susurrarle al oído, colocando un velo gris sobre la claridad que había encontrado. Pero justo en ese instante, el eco de las palabras de su rival resonó en su mente. La vulnerabilidad es donde reside nuestra verdadera fuerza. Ana cerró los ojos, recordando el brillo en los ojos de su rival cuando habían hablado de sus sueños en común. Con una respiración profunda, decidió que se presentaría como era, auténtica, vulnerable y lista para conectar con la esencia de su arte. Mientras se levantaba de la mesa, notó que tenía un nuevo propósito. Esta vez estaba preparada para enfrentar la próxima etapa de su viaje, pero un nuevo dilema se posó inesperadamente en su mente. ¿Debería llevar también esa colaboración temprana con su rival a esta reunión, o debería presentar su trabajo de manera individual? El dilema se convirtió en una presión creciente, un recordatorio de que el camino hacia lo que quería podría no ser tan simple. Así, Ana abandonó el café con una mezcla de determinación y duda. Se preguntaba qué cambios podrían venir después de ese encuentro con el curador, si sus sueños realmente estaban al alcance. Mientras su mente corría a 1000 por hora, un nuevo mensaje en su teléfono iluminó la pantalla, trayendo consigo más preguntas que respuestas. ¿Qué le revelaría esta vez? Ana observó la pantalla de su teléfono. La luz parpadeante parecía deslumbrante en su ambivalente estado emocional. El mensaje provenía de la misma persona que había sido su rival, recordándole la próxima sesión de arte que habían pactado realizar juntas. Una mezcla de emoción y ansiedad la invadió. ¿Cómo sería trabajar al lado de una persona a la que antes había considerado su competencia? La oportunidad de colaboración era un desafío, pero también se perfilaba como una posibilidad de crecimiento. En el fondo de su mente, las inquietudes comenzaron a multiplicarse. Por un momento, el miedo intrigante surgió en su pecho. ¿Estaría dispuesta a exponer su vulnerabilidad y compartir el espacio creativo con su rival? La decisión de presentarse al encuentro con el curador no hacía más que activar las dudas. La inseguridad volvía a asomarse, como si alguna sombra del pasado se dedicara a atormentarla nuevamente. Sin embargo, al recordar la conexión que habían creado en su anterior conversación, Ana sintió que debía ir hacia adelante. La noche previa a la reunión con el curador, se entregó a crear una obra que capturara su viaje de autoaceptación. En la mezcla de colores, cada pincelada reflejaba no solo sus luchas, sino también su crecimiento. Los tonos vibrantes empezaron a contar una historia más profunda de la que había pretendido expresar previamente. Mientras el lienzo se llenaba de vida, la tensión en su pecho empezaba a disiparse. La mañana del encuentro se presentó atareada, como un desfile de emociones que giraban en su mente. Cada trazo que había creado resonaba en su corazón, recordándole que había avanzado hasta aquí con esfuerzo y dedicación. Se miró en el espejo por última vez antes de salir. La mujer que contemplaba ya no era la misma.
Había evolucionado en una artista fuerte que hacía frente a su historia, lista para reclamar su lugar en el mundo del arte. La reunión con el curador arrancó como un susurro de ansiedad. Ana entró en la galería con un nudo en el estómago, pero al ver las piezas de otros artistas en exposición, su confianza empezó a florecer. Su mirada se fijó en el curador, quien la recibió con una sonrisa cálida, y de inmediato se sintió un poco más aliviada. Durante el encuentro, Ana se esforzó por ser clara y precisa al presentar su trabajo. Comenzó por hablar de su trayectoria, sus luchas, y cómo el arte se había convertido en su refugio y puente hacia la autenticidad. Al describir su última obra, la pasión que intentaba comunicar se hizo palpable. El curador se mostró atento, su mirada curiosa y contemplativa, como si cada palabra que Ana pronunciara fuera un importante descubrimiento. Poco a poco, la conversación fluyó desde el arte hasta la esencia misma de la vulnerabilidad, tanto en su trabajo como en su vida. Ana compartía historias sobre la conexión con su abuela, sus miedos y la confrontación con su rival, todo lo que había llevado en su andar por la vida. El curador escuchaba, asintiendo con comprensión. El ambiente se tornó colaborativo y lleno de energía. La ansiedad que había sentido en un principio fue cediendo gusto al descubrimiento de compartir su autenticidad. Al final de la reunión, el curador hizo un comentario que resonaría en la mente de Ana durante los días siguientes. «Tu historia es poderosa y tu voz es necesaria en el mundo del arte», dijo. «Quiero que presentes tu obra en la próxima exposición colectiva. Pero además, sería interesante considerar incluir también esa colaboración que mencionaste con tu rival. A veces, el arte se fortalece cuando se une en las diferencias y se narra una historia que muestre vulnerabilidad y crecimiento». La importancia de esas palabras caló profundo en su interior. Se sintió elogiada y validada, no solo por su trabajo, sino también por la decidido paso de querer abrazar la idea de unir fuerzas con su rival. Había encontrado una conexión con su verdad, un compromiso con sí misma de seguir adelante sin dejar que los miedos marcaran su camino. Estaba lista. Había tomado la decisión de abrirse no solo a nuevas oportunidades, sino a nuevas formas de crecer. A medida que Ana se dirigía hacia su hogar, la sensación de libertad y empoderamiento la llenaba por completo. No se trataba solo de su encuentro con el curador, sino de cómo había decidido actuar frente a la vida y sus desafíos. La exposición en la que iba a participar representaba mucho más que una simple muestra de su trabajo. Era la culminación de su viaje de autoaceptación, de su capacidad para encontrar la fuerza en la vulnerabilidad y de la comunidad artística que se había formado a su alrededor. Al llegar a casa, su mente giraba en torno a cómo sería su colaboración con su rival. Ya no la miraba como una competidora, sino como una aliada en un camino hacia la expresión genuina del arte. Había llegado el momento de dejar atrás las inseguridades, unirse y crear un espacio donde dos visiones pudieran coexistir, revelando el dolor y la belleza a partes iguales. Ana respiró profundamente, sintiendo una oleada de emoción. La niña que alguna vez había sido quedó atrás, y había nacido una artista que se enfrascaba con valentía en su verdad. Su corazón latía con la certeza de que estaba lista para afrontar cualquier desafío, y que con cada paso que tomara hacia adelante, la autenticidad sería su guía. La historia de transformación de Ana culminaba en un claro entendimiento. Al abrazar la vulnerabilidad, había encontrado una solidez interna, un sentido de pertenencia no solo con su arte, sino consigo misma. El futuro brillaba con posibilidades, y cada nuevo día se presentaba como un lienzo en blanco. Estaba lista para continuar pintando su camino lleno de resiliencia, unión y creatividad. La exposición se convertiría en un punto de inflexión,
no solo para su carrera, sino para reafirmar que la verdadera esencia del arte radica en su capacidad de conectar y tocar vidas. Ahora, el verdadero desafío era compartir esta realización con quienes la rodeaban, y para eso hacía falta el apoyo de todos. Si estás disfrutando este viaje emocional y transformador de Ana, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias de superación personal. Además, comenta tus reacciones y teorías sobre este final transformador y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir este mensaje. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.